Buenas noches a todos, nosotros somos el grupo E de la clase base de datos 2, en el cual vamos a presentar qué es MicroStrategy, ¿verdad? Mi nombre es Manuel Izaguirre y les cuento un poco acerca de qué es MicroStrategy, ¿verdad? Que es una plataforma de inteligencia de negocios. Esta fue fundada en 1989 y se consolidó como un referente en todo el tema acerca de la inteligencia de negocios. En este caso, pues es una solución que transforma datos brutos en este caso, pues datos visuales para la decisión estratégica corporativa y también analítica de datos, ¿verdad? Desde el 2020, ¿verdad? Ha venido convirtiéndose en un modelo híbrido, ¿verdad? Acerca de soluciones. Vamos a presentar lo que es la historia y sus versiones, lo que son las funcionalidades y cómo se implementa MicroStrategy, ¿no? Y más que todo, el objetivo general, ¿verdad?, es evaluar qué capacidades a nivel de analítica, ¿verdad?, a nivel de arquitectura y funcionalidades tiene MicroStrategy, en este caso para determinar, ¿verdad?, todo el tema técnico que se requiera para poder hacer la analítica de datos, dashboards, ¿verdad?, que esta herramienta nos puede proporcionar, y de esa manera entender un poco más acerca de qué es MicroStrategy. Buenas noches, licenciado, compañeros. Me presento. Mi nombre es Eric Daniel Meléndez López, de la clase de bases de datos 2, número de cuenta 2012-100-2132. Como pudimos ver anteriormente, ¿verdad? Ya vimos el concepto de lo que era, ¿verdad?, la MicroStrategy, y vimos cuáles eran algunos objetivos. Aquí pues vamos a hablar un poco, ¿verdad?, con respecto a la fundación y los primeros años que comenzó, ¿verdad?, esta empresa hasta la fecha de ahora. Como fundación, pues podríamos hablar que la fundación se dio o se lanzó al mercado, ¿verdad?, en el año de 1989. Quienes fueron los fundadores, en este caso fueron tres estadounidenses. Como podemos ver en la diapositiva, uno de los fundadores fue Michael Saylor, el otro fue Sanju Bansal y Thomas Spar. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos eran unos exalumnos, ¿verdad?, estadounidenses, en los cuales en aquellos tiempos ellos se apasionaban por la tecnología, ¿verdad? Entonces ellos compartían ideas hasta llegar pues poder formar otra empresa en el año de 1989. ¿Cómo comenzaron ellos? Comenzaron pues con un capital inicial, ¿verdad?, con un contrato de Dumpo que aportó aproximadamente en aquel tiempo unos $250,000 en un enfoque de minería de datos y de toma de decisiones. ¿Qué ha pasado con eso? A medida pues su fundación, ¿verdad?, a la fecha de ahora ha ido evolucionando. Antes pues ellos comenzaron a trabajar con lo que era una empresa de análisis de datos estratégicos, ¿verdad?, de negocios, hasta el día de hoy que evolucionó, ¿verdad?, con la incorporación de las criptomonedas. Esto con las criptomonedas, pues ya sabemos cómo funciona, que hoy en día pues es un dinero digital, ¿verdad?, que ahora pues se usa en la tecnología y el cual pues lo podemos trabajar con seguridad de manera digital. En el año de 1992 ellos lanzaron su primer software, ¿verdad?, DBI, basado en base de datos. Como toda empresa, pues a medida de que fue su fundación, han tenido, así como tuvieron un año de mayor crecimiento, también tuvieron unos años pues de crisis. A continuación vamos a hablar con una pequeña escala cómo fue la evolución de cada una de ellas. A continuación, como miramos en esta gráfica, ¿verdad?, vamos a partir del año de 1998. Aquí podemos llegar hasta el año 2010. Luego vamos a hablar un poco de qué ha sido la evolución del año 2010 hasta la fecha de ahora. En el año de 1998, ¿verdad?, fue la salida de bolsa en la cual ellos firmaron su primer contrato. Esto fue el mayor crecimiento que tuvo la empresa, ¿verdad?, recaudando más de $120 millones.
pero como toda empresa, ¿verdad? Cuando tienen pues un crecimiento, lastimosamente tienen también a tener crisis. Ya en el año 2000 tuvieron su primera crisis, ¿verdad? Por sobreestimación de ingresos. Las acciones cayeron, como podemos ver en la gráfica, un 62% en un día. 2 años después, ya en el año 2004, ¿verdad? Se volvieron a levantar. Tuvieron el lanzamiento de MicroStrategy 8, ¿verdad? Integrado con web móviles. En el transcurso pues de esos 6 años, del 2004 al 2010, la MicroStrategy, ¿verdad? Móviles se anticiparon en la era de los smartphones. Tras la crisis, ¿verdad?, que tuvo esta empresa, ¿verdad?, ellos se volvieron a reestructurar, enfocándose, ¿verdad?, en los reportes y analítica avanzada. Ya en el año del 2020, ¿verdad?, ya ellos se convierten en pioneros, ¿verdad?, de software de inteligencia empresarial, ya con los Bitcoin, ¿verdad? A continuación, pues mi compañero les va a seguir hablando un poquito sobre sus versiones, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Lorena Mendoza Rodríguez y les voy a estar hablando acerca de las versiones de MicroStrategy. Bueno, la primera versión de MicroStrategy es la 1.0 y la 2.0 de 1993 a 1994. Estas herramientas fueron primitivas, orientadas exclusivamente a bases de datos relacionales muy específicas. Luego está la 3.0, la 4.0 y la 5.0. Estas en 1994 a 1997 se especializaron en sistemas corporativos de cliente a servidor, clásicos para entornos de Windows. Luego tenemos la 6.0, que está en 1999. Esta consolidó la tecnología ROLL, lo que es el procesamiento analítico relacional en línea, mejorando la velocidad al hacer consultas en bases de datos grandes. Luego tenemos lo que es la versión 7 y la 7i de 2000 a 2002. Esta introdujo la arquitectura web corporativa, donde nace el MicroStrategy Web, permitiendo a los empleados consultar reportes a través de navegadores de internet. Luego tenemos la versión 8 en el 2005, marcó el inicio de la analítica internacional visual e introdujo los primeros tableros de control interactivos y también extendió las capacidades del autoservicio, dándole más independencia a los usuarios. Luego tenemos a la versión 9 en el año 2009. Esta versión consolidó la arquitectura empresarial a gran escala de la compañía y se enfocó también en la optimización de motores analíticos relacionales ROLL y la creación de los tableros de controles avanzados. Luego tenemos la versión 10 en el año 2015. Esta representó un rediseño total de la experiencia del usuario y también introdujo una herramienta clave como la gestión centralizada de entornos. Y también tenemos la versión 11.0. Esta en el año 2019 marcó un hito con la introducción de hiperinteligencia, lo que esta función permite visualizar datos en tiempo real mediante tarjetas portantes sin necesidad de hacer clics. Luego tenemos la versión 2021. Esta se diseñó para la migración total hacia entornos en la nube pública. También esta versión se estructuró a través de microservicios y comenzó un modelo de actualizaciones periódicas. Y por último tenemos la MicroStrategy One. En el año 2023 es la más presente, es el cambio de un paradigma más drástico de la empresa. Se incorporó asistentes de inteligencia artificial generativa como basados en el GPT-4,
y la capa semántica Mosaic, integrada con HipHub para el control de versiones. Esto sería todo lo de la información de contenido. Buenas noches, mi nombre es Ángel Mendoza, con un número de cuenta 2017-100-5748, y yo les vengo a hablar sobre las funcionalidades principales y las características de MicroStrategy. En las funcionalidades podemos dividirlo en 3 grupos. Primeramente tenemos al grupo de la IA. Con HyperIntelligence podemos facilitar ¿cómo se llama? Perdón. Podemos facilitar la obtención de información de apps, simplemente pasando el cursor por encima de la aplicación para recibir la información. Y con la IA generativa podemos hacer consultas, preguntas y obtener respuestas de manera nativa. En el segundo punto clave podemos decir que es el acceso a la información. En los dossiers virtuales podemos tener reportes interactivos arrastrando elementos, y con la movilidad nativa tenemos apps que nos dejan seguir trabajando incluso cuando no hay conexión a internet. Y por último tenemos el futuro de la automatización, que hablando de cómo se llama, de distribución de servicios, que se encarga de enviar miles de reportes por nosotros, y el análisis predictivo que es la integración con Python y R para minería de datos y predecir tendencias de negocios. Ahora les voy a hablar sobre las características de dicho. Las características técnicas, ¿qué podemos decir de Enterprise? Semantic Graph. Nos ayuda a organizar nuestros datos de manera universal como un traductor. Intelligence Cubes procesa todo en la memoria RAM para darnos respuestas. El Enterprise Scalable, Multi-Tenancy y Corporative Security se encargan, cada uno hace una cosa diferente, pero podemos encasillar a los 3 que se encargan que la plataforma soporte miles de usuarios a la vez y tenga un mantenimiento súper seguro con segmentación y cifrado y auto y codificación. Y por último, la conectividad universal son bases de datos como Snowflake o Oracle, y nos permiten la flexibilidad de instalar todo tipo de software en la nube. Muchas gracias. Los dejo con mis compañeros. En cuanto a los requisitos de instalación, MicroStrategy ofrece una gran flexibilidad, ya que puede instalarse en servidores locales, en la nube, puede ser también mediante un modelo SaaS, en temas de Kubernetes, en temas de Docker, ¿verdad? Entonces, normalmente se recomienda que sea en Windows Server, por lo menos con procesador de 4 núcleos, 16 GB de RAM mínimo, ¿no? Y almacenamiento SSD, ¿verdad? Más o menos alrededor de 50 GB. También requiere una base de datos compatible, ya sea como un SQL Server o alguna base de datos Oracle o PostgreSQL.
Entonces pueden utilizarse ese tipo de base de datos, así como un servidor web que podría ser un IIS, un Apache, un Tomcat, un Nginx, ¿no? Y también es importante contar con un certificado SSL, y de esa manera puedes garantizar la protección, ¿verdad?, como tal del sitio. A nivel de costos, ¿verdad?, en este caso pues no se publica una lista oficial de costos como tal, ¿verdad?, o de precios, ya que el licenciamiento se va a adaptar a la necesidad de cada organización. El costo va a depender de la cantidad de usuarios, de la infraestructura que se va a utilizar, de los módulos que se van a contratar, además de todo el tema del software, ¿no? Entonces las empresas realmente deben considerar más o menos este tipo de gastos, aparte de gastos de implementación, capacitaciones, soporte técnico anual, ¿no?, mantenimientos. Por eso pues suele ser un tipo de solución orientada a empresas principalmente medianas o grandes, ¿verdad? En este caso también, por ejemplo, a nivel de lo que es las certificaciones, ¿verdad? Realmente ofrece certificaciones oficiales para profesionales que quieren, ¿verdad?, en este caso pues especializarse en la plataforma. Pues se empieza desde un Certified Analyst, ¿verdad?, que se enfoca más que todo en el análisis y los datos, ¿verdad?, para la creación de dashboards, entre otros, ¿no?, información que requiere el negocio. Aparte también tiene un Certified Architect, ¿verdad?, que ya pues va dirigido a nivel de arquitectura de la solución, ya más orientada a temas de instalaciones, de mantenimientos, administraciones de las plataformas. Y realmente estas certificaciones validan a las personas, ¿verdad?, de que realmente pues tienen las habilidades técnicas, ¿verdad?, y pues realmente ayudan a mejorar el perfil profesional. En conclusión, ¿verdad?, MicroStrategy es una plataforma de inteligencia de negocios muy completa, ¿verdad?, capaz de integrar diferentes fuentes, que pues podemos convertir esas fuentes en reportes, hacemos un análisis de toda esa información, o hace un análisis de toda la información, y ayuda a las instituciones a poder hacer toma de decisiones basadas en las mismas, ¿no? Aunque realmente representa una inversión bastante grande, ¿verdad?, bastante importante, pero sus funcionalidades, ¿verdad?, la convierten en una excelente opción para que las organizaciones pues que quieren hacer un tema de analítica de datos, ¿verdad?, para tomar decisiones a nivel empresarial o impulsar una transformación digital como tal. Gracias.